Estamos muy contentos y damos muchas gracias a Dios porque el Papa ha declarado santo a José Gregorio Hernández. Es el primer santo venezolano y es un santo laico. A lo largo de la historia, la mayoría de los santos son o religiosos o curas. Este es un santo laico. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque implica una gran coherencia vital. Él fue una persona que desarrolló, pues como todos los aspectos de su vida, y alcanzó una excelencia, pues, de las mayores de su época. Y sin embargo, no desarrolló un aspecto a costa de los demás, sino lo característico suyo es que todos los aspectos que desarrolló, que tenían una gran excelencia, eran coherentes entre sí. Todos estaban impregnados del espíritu cristiano, que no era un espíritu, como si dijéramos, de una secta, sino que tenían todos un mismo espíritu de filiación, y por eso él no era un individuo arrogante, sino hijo de Dios y de fraternidad. Y por eso él no era una persona que se sentía por encima de los demás, sino verdaderamente un hermano de todos. Y eso lo captaba toda la gente. Ahora, todo esto tiene más mérito por la manera como se fue haciendo. Él, como es característico del siglo XIX venezolano, nace, pues, no en una ciudad, sino nace en el campo. La mayor parte de la gente no vivía en grandes ciudades, no había ninguna gran ciudad, sino en el campo. El cambio del campo a la ciudad acontece en los años 60 del siglo pasado, cuando nacen los barrios, y esos ocupan la mayor parte de la población venezolana, y son personas venidas del campo a la ciudad, que establecen una nueva cultura, la cultura suburbana. Todavía eso no se había dado. Él nace en el campo y va a la escuela, y en la escuela se desarrolla tanto que un maestro le insiste a su papá que lo tiene que llevar a Caracas a estudiar bachillerato. Claro, en toda la región no había bachillerato. Y le parecía que era una persona que tenía tantas cualidades que no había derecho de dejar sin explotar esas cualidades. Y por eso él estudia en un colegio que era el colegio más excelente, privado, que había en Caracas entonces. Y allí, pues se puede decir que todas las materias eran sobresalientes, como luego pasó en la universidad. Incluso se dedicó a dar matemáticas a los que estaban en los años inferiores. Luego pasa a la universidad a estudiar medicina. Es curioso que eso no se le ocurrió a él, sino a su papá. Y él lo interiorizó, le pareció muy bien y dijo, sí señor, me tengo que dedicar a eso, porque vio que hacía falta en la sociedad venezolana, que no había medicina moderna, y que por eso mucha gente, en cuanto se enfermaba, pues se moría porque no había remedios adecuados. Entonces él estudia en la Universidad Central. Y lo mismo que había pasado antes, un profesor ve que tiene tantas cualidades que le dice al presidente de la República que le tiene que dar una beca para estudiar en Francia, porque necesitamos que se revalúe la medicina, y él lo podrá hacer. Y en efecto él va. Él hablaba nada menos que 5 lenguas, además del castellano: francés, inglés, italiano, alemán y latín. Entonces va allá está con los profesores más excelentes y también obtiene las máximas cualificaciones.
Y luego viene y en la Universidad Central funda varias cátedras de medicina. Y luego el, también el presidente, que ya entonces era el dictador, pues le dice que vaya para traer, como que haya un laboratorio y que haya como muchos elementos para que se pueda dar una medicina moderna en Venezuela. Él va otra vez y hace eso. Además hace un posgrado en Alemania. Y bueno, trae todos esos elementos y además de la cátedra, él tiene un consultorio. Y en el consultorio no solamente atiende a la gente que puede pagar, sino también a los pobres. Esta es una característica suya fundamental. Ahora, ¿qué tenemos que destacar? Que en la época en que estudia José Gregorio Hernández, la intelectualidad venezolana era positivista. ¿Qué decía el positivismo? Que la primera manera más elemental de entender lo que es la realidad y los seres humanos fue la religión. Que luego, cuando avanzó más la humanidad, ya no fue la religión, sino la filosofía. Pero que ahora hemos llegado al momento de conocer adecuadamente la realidad. Y por eso ahora es la ciencia. Y por eso los colegas de él no eran cristianos, porque les parecía que ser cristiano era algo del pasado. Ahora, es interesante que estas personas que tenían esta ideología, sin embargo, respetaban las creencias de él, porque veían que el que él fuera a la misa todos los días y comulgara y que fuera una persona integralmente cristiana, eso no los apartaba ni de la ciencia ni de ellos. Al contrario, eso lo hacía como más cercano a todos y hacía que no fuera una persona arrogante que quería colocarse por encima de nadie, sino ellos veían que el cristianismo le ayudaba a que fuera como de todos, vamos a decir. Y por eso, en un ambiente así positivamente anticristiano, respetaron su cristianismo. No al cristianismo, no, les parecía que el cristianismo no valía, pero el de él sí les parecía que sí tenía sentido, porque veían lo que les ayudaba a ellos. Eso tiene pues muchísimo mérito, ¿no? Que ellos vieran eso, ¿no? O sea, que era una persona que desarrolló sus cualidades, pero no una cualidad a costa de las otras, sino todas armónicamente. Y además las cualidades al servicio de la calidad humana. Porque mucha gente, yo me defino como científico, o yo me defino como un empresario, o yo me defino como un intelectual. No, él se define, era un ser humano excelente. Pero al querer ser excelente y ayudar a todos, desarrolló sus cualidades al máximo. Esto es algo como muy grande, ¿no? Que fuera una persona tan representativa de su época, con tantas cualidades, que supo aportar la medicina moderna a Venezuela, laboratorios, cátedras en la universidad, escribió artículos de investigación y que fue por encima de eso, por encima de un doctor en el sentido de médico, una persona humana integral. Y por eso no trataba a los pobres como si fueran inferiores. A nadie trataba como inferior. Él no se ponía por encima de nadie. Él trataba de ayudar a todos. Entonces, el que el primer santo venezolano sea una persona que no se caracteriza por un elemento sobresaliente, sino por ser una persona tan coherente en toda su humanidad y que por eso fuera respetado por colegas a los que les parecía que el cristianismo estaba trasnochado y que por eso ningún intelectual podía ser cristiano y sin embargo respetaran su cristianismo, indica que vivió el cristianismo con una enorme genuinidad y que
el cristianismo le ayudó para ser realmente humano, como fue Jesús, el más humano de todos los seres humanos. Por eso es muy hermoso que el primer santo venezolano sea un laico, que sea un laico representativo de lo mejor de la situación de Venezuela, de su época, y por eso una persona que fue ayudada por muchos, porque vieron que él era el que tenía cualidades para poder aportar al país y que él aceptara esas ayudas desde primaria hasta la universidad y desde colegas hasta 2 presidentes de la República. Eso es muy hermoso, y que eso se compaginara con su asistencia a los pobres, no desde arriba, no como dándoles una limosna, sino como un hermano que trataba de ayudarles con la mayor eficacia. O sea que es una persona que ha hecho un aporte muy cualitativo a Venezuela, a la salud de Venezuela, a introducir la medicina moderna, pero que eso lo ha hecho no como un especialista, sino como una persona integralmente humana. Y por eso respetada por sus compañeros, que eran positivistas y por tanto anticristianos, y sin embargo respetaban su cristianismo, porque veían que era el motor de todo su ser. Por eso tiene sentido decir que es un santo, porque vive el cristianismo de la manera más genuina, sobresaliente, y como es Jesús, el más hermoso de los hijos de los hombres. O sea, el cristianismo no es algo que pertenece a una órbita separada de los demás, no. Jesús ha venido para humanizar a la humanidad, y Él es el ser humano más excelente, y que con su relación nos humaniza. Bueno, pues de alguna manera eso es lo que cumplió excelentemente José Gregorio Hernández. Y por eso esa unidad de su vida, esa armonía de su vida. Bueno, por eso estamos muy contentos de que sea precisamente él el primer santo venezolano. Y hay que decir que eso es reconocido no solo en Venezuela, sino en muchos otros sitios de América Latina, que hay pues santuarios o altares dedicados a José Gregorio Hernández, porque reconocen eso mismo que acabo de decir. Eso no es muy venezolano, pero no es privativo de Venezuela. Eso es algo apetecible para todos los seres humanos. Por eso qué bonito que, estando el Papa tan delicadísimo de salud, sin embargo haya tenido ese gesto. No, hay que hacer a este señor santo, caramba, el que parecía que tenía que ocuparse de rehabilitarse él, que haya proclamado, sí, háganle santo a José Gregorio Hernández. A nosotros nos alegra muchísimo. El primer santo venezolano, que Dios quiera que dé el tono para que nosotros tratemos de seguir sus huellas, tratando de tener la mayor como excelencia posible, o sea, desarrollar al máximo nuestras cualidades, pero no para que nos reconozcan, no para envanecernos, no para enaltecernos, sino para poder servir más eficazmente a todos. Eso fue José Gregorio Hernández, y ser devoto de él significa seguir su camino como él siguió el de Jesús. Que así sea.